Así es. Bueno, ya son las 10:06, así que yo querría dar la bienvenida oficial, formal, eh, a la jornada del día de hoy. Aclarando antes, en primer lugar, que hoy es el día del abogado. Es el día del abogado, muchos decimos que es el día del abogado militante, no el día del abogado, porque se cumplen, a ver cuántos años, espera, ¿cuántos años se cumplen de que mataron? Espera un minuto. 39. ¿Cuántos? A 39 o ver, no. 47 años. Ah, mira. 47 años que fue asesinado Rodolfo Ortega Peña. Ah, por... Y como era 47 años, y eso es lo que se conmemora, porque bueno, era abogado de organizaciones sociales, defensor de presos políticos, diputado nacional, era muy joven, tenía 38 años en ese momento, y es en homenaje a él que se conmemora el Día del Abogado, que bueno, para nosotros es el Día del Abogado militante, pero en general es como pasa con todos los días especiales, ¿no? A lo mejor estamos conmemorando algo específico y te dicen feliz día, feliz día. La realidad es que a veces a mí me da un poco de cosa esto de feliz día, porque conmemorar el fallecimiento de alguien y que te deseen feliz día porque vos perteneces al colectivo, es un poco, a veces es un poco chocante, pero bien. Quería comenzar recordando que hoy es el Día del Abogado Militante. Bueno, nuevamente, buenos días a todas y a todos. En esta tercera jornada, tal como habrán visto en la página, los que lo hayan leído, vamos a tomar un caso que tiene mucho de político, tiene mucho que ver con las relaciones en realidad entre el poder económico y el poder estatal. ¿Por qué digo esto? Porque muchas actividades, aún actividades comerciales, fueron concebidas en realidad como lo que son en el fondo. Por ejemplo, en el caso de las farmacias es una actividad que entra dentro de las sanitarias y tiene que tener determinadas regulaciones cuyo objeto final es la salud de la población. Pero entran a jugar los intereses económicos y todo termina siendo un interés comercial, como por ejemplo el caso de la salud. Bueno, entra por supuesto dentro de la salud pública, pero el mayor ejemplo de esto lo tenemos y lo hemos tenido a lo largo de la pandemia con el tratamiento que se ha tenido respecto de la salud de la población. Una pequeña digresión, pero que entra dentro de esto de la salud pública. Nosotros tenemos tres grandes sistemas en la Argentina de salud, que es la salud pública, los hospitales nacionales, municipales, provinciales, tenemos el sistema de obras sociales y tenemos el sistema privado. Estos sistemas de esta manera, el sistema de obras sociales es un sistema que, si bien nace como sistema específico de las obras sociales para garantizar la salud a los afiliados de las obras sociales o a los trabajadores, luego se va en muchos casos desvirtuando, haciendo convenios con la salud privada, y entonces son estos casos de tantísima gente, millones, que derivan sus aportes originalmente era de un sistema de obra social a otro sistema de obra social, hasta que hicieron los acuerdos con los sistemas privados y entonces los derivan a sistemas privados en muchos casos, en algunos casos con algún pago adicional. Y la pandemia nos enseñó que estos tres subsistemas, tal como lo pregona Cristina permanentemente, que estos tres subsistemas en forma independiente y si es en forma sin interacción no pueden funcionar. En la práctica aún antes había interacción porque un hospital público, si te atendía a alguien que tenía una obra social, le facturaba la obra social.
pero la pandemia obligó a que interactúen sí o sí, les guste o no les guste, a aquellos que pagan altísimas cuotas y suponen que tienen su camita reservada en el nosocomio que más les gusta. Pero nos ha mostrado que no es así. El tema de la farmacia, el tema de la elaboración de medicamentos es una cosa, el tema de la expedición de los medicamentos es otra, también tiene que ver con la salud pública. Si se fijaron, habrán leído el mail que enviamos hace un par de días recordándoles que miren en la página el material que está subido. En la parte inicial hay un resumen histórico y con referencias político-económicas al sistema de expedición de medicamentos. Hay una ley nacional que dice que los medicamentos pueden expedirse únicamente en establecimientos habilitados con determinados requisitos, bajo la responsabilidad de una persona, no solamente farmacéuticos, también pueden ser bioquímicos, hay 2 o 3 profesiones relacionadas en forma directa que pueden ser responsables. Por supuesto, luego de eso, en algún momento, y también establece determinado sistema societario que se puede permitir en esto para que no se diluya, y vamos a pedir a Marcelo dentro de un par de minutos que nos explique esto de los sistemas societarios, por qué se permite uno y por qué no se permite otro. Por ejemplo, Marcelo nos va a explicar, pero yo solamente como título, no se permiten las sociedades anónimas. En realidad no se permiten porque lo que no se permite es que no haya una cara responsable, visible, profesional frente a esta situación. Recordemos que en una época, todavía existen en algunas de las especialidades, los medicamentos se expendían en muchos casos por indicación de los médicos, no de determinado producto comercial, sino de preparados específicos que se hacían y que se siguen haciendo en muchos casos dermatológicos en forma más especialmente, más específicamente. Todos Después, los en algún momento, la ley... ¿Qué? todos los homeopáticos. Los homeopáticos. En algún momento la ley indicó que no debían darse las marcas, sino la droga específica para que el usuario, el consumidor, el paciente, el que compra el medicamento pueda elegir entre distintas marcas y elegir la que más le convenga o la que más se ajuste a sus posibilidades económicas. Esto se hizo, y todos lo sabemos, porque existe una entente entre los fabricantes de medicamentos y los médicos, que cuanto más receten un determinado medicamento, las droguerías les reconocen premios especiales. Bueno, esto es algo que no se publica habitualmente en ningún Ana lado, Ana. pero Se llama Ana Ana. Ana Ana, exactamente, Ana Ana. No se publica habitualmente en ningún lado, pero cuando ustedes vean médicos que se la pasan de congreso en congreso, alguno es por mérito propio y muchos otros es porque recetaron muchos medicamentos de determinado laboratorio. Es más, yo conozco una persona que se ocupa específicamente de una agencia de viajes dedicada nada más que a esto, que a organizarles los supuestos congresos médicos. Y cuando uno le pregunta, pero vos a qué te dedicas, a qué se dedica tu agencia, a organizar congresos para especializaciones médicas, es decir, lo dibuja de una manera que vos decís, qué maravilla. En realidad es nada más que eso. Los congresos, los que viajan, a veces hasta les ponen consultorios nuevos o les dan premios muy específicos. No es chiste, es un negocio la medicina. Cuando recetan, eh, cuando indican determinados estudios que inclusive a veces ni siquiera son necesarios, también tienen el mismo acuerdo con las instituciones que brindan esto, porque reitero, la medicina se ha convertido en un negocio.
Esto es lo que ha sucedido con las farmacias. Cuando algunos que son muy jóvenes quizás ni se acuerden de la existencia de las farmacias de turno, pero dentro de la ley de farmacias indicaban que todas las farmacias debían tener un día específico y afuera había un cartel que decía lunes tal y tal, martes tal, divididas por las zonas, por los barrios. Y siempre había un farmacéutico, y a veces uno no consultaba al médico, le decía al farmacéutico, mira, me duele acá la garganta. El farmacéutico que sabía de esto, salvo que lo superara y le decía consulte a su médico, en general alguna cosa le daba que lo sacaba del apuro. Bueno, yendo a lo que es específico de esto y saliendo un poco del chusmerío, la ley de farmacias establece determinados tipos societarios, como ya dije, que pueden manejar y ser la cara visible de farmacias que a su vez tendrían que estar manejadas por farmacéuticos. De las farmacias, una de ellas, un tipo societario determinado, lo va a explicar Marcelo ahora, ya lo dije también, pero también pueden ser cooperativas de farmacéuticos las que se unan para brindar este servicio. ¿Qué sucedió? En algún momento determinado, sociedades de índole comercial dijeron, no, esto también es un negocio. Y entonces intentaron que una sociedad anónima que no tenía caras visibles pudiera tener farmacias y manejarlas como un supermercado de medicamentos, un supermercado que al mismo tiempo, si ahora ven en Pharmacity, van a ver que vende alimentos también. Tiene una góndola de determinados alimentos, ya no solamente alimentos leche maternizada, sino otros alimentos para adultos también. Y en algún momento también los medicamentos los comprábamos en los kioscos, eso está totalmente prohibido en este momento, y hay una pelea permanente entre los colegios de farmacéuticos y Pharmacity. ¿Cuál es el motivo de la pelea? Pharmacity toma a farmacéuticos porque tienen obligación de tener un director técnico que dé la cara al frente de estos establecimientos, uno por sucursal, no pueden tener uno solo para todas sus sucursales, pero en la práctica estos farmacéuticos son simples empleados. Cuando estos farmacéuticos en algunos casos han querido demostrar por conflictos que tenían con la patronal, han querido demostrar su carácter de socio empleado. ¿Por qué digo socio empleado? Porque los hacen figurar como socios, pero en realidad son empleados. Hay una figura jurídica de socio empleado, y cuando han querido demostrar que son socios empleados, que tienen una participación que una de esas es el 0,5%, el 1%, en el fuero laboral, en algunos casos se les ha dado la razón y en otros casos, como cuando los toman, les hacen firmar un contradocumento que tiene que ver con que en realidad ellos no son los dueños de la farmacia, ni mucho menos, cuando quisieron mostrar el contradocumento, ha habido jueces que le dijeron, pero este contradocumento es ilegal, y usted intenta demostrarme una situación demostrando que usted participó en una ilegalidad. Y le han dado por la cabeza en muchos casos. Les resulta muy difícil a los farmacéuticos demostrar el carácter de empleado de Pharmacity, fundamentalmente, que es quien tiene este tipo de situaciones. Pharmacity ha intentado, la ciudad de Buenos Aires ha desregulado en algún momento, lo habrán visto también ahí yo no tengo acá el año, pero sí en la década del 90, hubo una desregulación de distintos tipos de profesiones y distintos tipos de actividades, y en ese momento aprovechó la ciudad de Buenos Aires para reglamentar la posibilidad de que Pharmacity pudiera instalarse, y así fue como en la década del 90 comenzó a instalarse Pharmacity en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con esto? Esta reglamentación que hizo la ciudad de Buenos Aires dijo
dentro de la misma reglamentación, invita a las provincias a dictar la misma reglamentación, pero en las provincias los colegios de farmacéuticos tienen más poder, más poder que el que tiene Buenos Aires, porque bueno, tienen otra relación con el poder, y no han podido ingresar. El gran desafío era la provincia de Buenos Aires, por ser la provincia más numerosa, más grande, y la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Farmacéuticos ha resistido y sigue resistiendo, y este va a ser un poco el objeto de la jornada de hoy, la resistencia y el porqué de la resistencia a que Pharmacity se establezca en la ciudad de Buenos Aires. Hay un local de Pharmacity en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, pero resulta que es una franquicia. Han podido demostrar que es una franquicia y que no pertenece al resto, y por eso siguen funcionando y no bajo la forma de sociedad anónima. ¿Qué pasa con este tema de por qué puede establecerse en un lugar y por qué no puede establecerse en otro? Nosotros sabemos que la nación se rige por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional establece que el poder central tiene facultades que le son delegadas por las provincias. Las facultades, dentro de las facultades que le son delegadas al gobierno central, o sea, al gobierno federal, tenemos, por supuesto, el Banco Central, es decir, los grandes lineamientos del Banco Central, el sistema de aduanas nacional, los códigos de fondo, es decir, hay toda una serie de facultades que no las pueden tomar las provincias porque, por ejemplo, declarar la guerra o manejar la política exterior. También sobre esto hemos tenido alguna cuestión, porque en un momento determinado los sistemas de sanidad, la Corte inclusive dijo que el gobierno federal tenía la facultad de dictar normas sanitarias cuando interesaban a toda la nación, tenía facultad de hacerlo para toda la nación. Por ejemplo, en normas sanitarias que tenían que ver con cuestiones de animales, la Corte ha dictado que el gobierno federal podía hacerlo, pero cuando llegó el momento de discutir entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por el decreto que sacó el gobierno nacional respecto de la pandemia, ahí toda la jurisprudencia de décadas que permitía que el gobierno federal dictara las leyes sanitarias que interesaban a toda la población de la nación, se echó para atrás después de décadas de decir otra cosa y dijo, no, pero acá la ciudad puede. Las provincias conservan, como dijimos, todas las facultades que no están expresamente delegadas en el gobierno federal. Y algunos que se reservaron originalmente cuando se incorporaron al gobierno nacional, que no fue porque hay provincias que están desde el origen de la Argentina y provincias que se incorporaron luego. Las provincias se dan las propias instituciones, por supuesto se dan sus propias autoridades, dictan sus propias constituciones, tienen determinadas autonomías que tienen que ver más con el orden institucional, administrativo, económico y financiero específico de los lugares. Ahora, ¿dónde se crea el problema? Dice que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social y pueden establecer órganos con facultades. Miren, lo voy a leer porque el artículo 124 de la Constitución es perfecto. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. Específicamente dice que la ciudad de Buenos Aires tendrá régimen que se establezca al efecto, y esto es porque la Constitución del año 94 establece lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hasta ese momento no existía, era solamente una ciudad inserta dentro de la provincia, sede de la capital federal, sede de las autoridades nacionales.
Y algo muy interesante, que es que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Eso no lo delegaron. Le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Me hacía recordar Malala hace un rato que esto es el gran conflicto con el tema del litio, ¿no? Por ejemplo. Y así tantos los minerales. Hay provincias que sobreviven en función de la explotación de sus minerales y tenemos San Juan, bueno, tiene vino también, pero tiene minerales muchísimos, Catamarca, que sobrevive en realidad en función de la explotación de sus minerales, y ahí también se crean conflictos con los ambientalistas que dicen no pueden explotar, pero bueno, si no explotan, ¿de qué vive la provincia? Es todo un conflicto más allá que nos excede a esta jornada. Pueden celebrar tratados parciales para temas de administración de justicia. Vimos en algún otro momento que los códigos de fondo son dictados por la nación, pero la aplicación, el procedimiento para la aplicación de estos códigos es autónoma de cada provincia. Es más, las provincias, por ejemplo, no pueden dictar, declararse la guerra entre sí. Si tienen un conflicto, ya sea conflicto por ríos, por ejemplo, que esto es muy frecuente, un río nace en un lugar, pasa por una provincia, si hacen una represa en la provincia donde nace, la provincia donde va llegando el río ve dificultada su posibilidad de acceder a los recursos hídricos en función de la represa y del manejo que hace la provincia donde nace este río. Entonces son conflictos muy frecuentes entre las provincias. Esto los tiene que dirimir la Corte, es competencia originaria de la Corte. Pero también las provincias pueden dictar leyes para promover la industria, para promover la inmigración, para promover la construcción de ferrocarriles. Para los canales navegables, un tema bastante en boga en estos últimos tiempos, es facultad de las provincias promover los canales navegables, también la colonización de las tierras de propiedad provincial. Pueden establecer, por ejemplo, pueden introducir y establecer nuevas industrias. Es facultad de las provincias. Tiene que ver también con esto de Pharmacity y el manejo del poder real frente a los poderes políticos. También puede tratar con capitales extranjeros, también puede tratar sobre la explotación de sus ríos, puede dictar leyes protectoras de esto y con sus recursos propios. Bueno, un poco de todo esto es lo que se maneja atrás del conflicto de Pharmacity. Marcelo, ¿nos querés explicar en unos minutitos los Los tipos de sociedad. los tipos de sociedades y por qué unas sociedades sí y otras sociedades no son las permitidas dentro de la ley de farmacia? Sí, cómo no. A ver, primero tenemos que estructurar que estamos hablando de la industria farmacéutica atrás de esto, y los laboratorios y las presiones. La industria farmacéutica con la minería y las fábricas de armas, junto con las TICs ahora, son los grandes monstruos mundiales. Así que atrás de esto está nada más que medicamentos y venderlos cada vez más fácilmente. El artículo 75 de la Constitución dice, por ejemplo, que es uno de los temas que está en discusión acá, que los códigos de fondo tienen que ser dictados por el Congreso de la Nación. Y en los códigos de fondo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial o el Código de Comercio antiguamente, indica ahí adentro cuál es la responsabilidad que tiene, la responsabilidad patrimonial que tiene cada una de las personas y también los tipos societarios que puede haber. A su vez, el artículo 14 de la Constitución establece que tienen garantía constitucional, por ejemplo, el comercio, toda industria lícita, dice, pero tiene un agregado que siempre se omite por las empresas, que es a través de las normas, o sea, puede desarrollar todo esto,
cumpliendo las normas que establecen su ejercicio. Que eso es algo que eso se olvidan de decirlo. Ellos piensan que como está en la Constitución pueden hacer lo que quieren. Concretamente, la ley provincial que rige el tema de las farmacias empieza diciendo que es una actividad que está destinada al bien público y para cuidar la salud. Es lo primero que dice. Entonces después lo que establece es que para tener una farmacia tenés que ser farmacéutico, bioquímico, etcétera, porque vos estás expidiendo algo que la gente va a tomar y una droga en muy pocas proporciones te puede matar, o sea, es tan simple como esto, te puede dejar ciego, etcétera. Por eso se requiere una persona muy técnica y muy especializada en cuanto a la expedición. Bien, como las farmacias pueden ser negocios aún unipersonales, digo, una persona sola puede poner un negocio, pero que maneja un caudal y una responsabilidad importante, se admite que pueda haber entidades colectivas. Entidades colectivas es mucha gente agrupada en una entidad que puedan poner farmacias, pero pone condicionamientos. Y acá es donde es un punto que empezaron a discutir los jueces y lo discuten medio por afuera y haciéndose sobre todo los dictámenes que hubo, esquivándole el bulto a la discusión verdadera, que es el tema de la responsabilidad que tienen los socios, es decir, los dueños de las empresas. Entonces dice que pueden tener farmacias, aparte de un farmacéutico particular, las sociedades, las SRL y las sociedades comanditas simples. Esto no nos dice mucho, uno diría, ¿por qué es así y una sociedad anónima no? Por una cuestión muy simple. En la sociedad anónima, el socio pone plata y está por afuera de la dirección de la empresa, pero no lo tiene prohibido. O sea, puedo ser el dueño de la empresa, como es el caso de este muchacho Quintana, y a la vez dirigir cómo va a funcionar. Pero la responsabilidad, si yo soy nada más que socio, la tienen nada más que los directores. Yo como socio no la tengo. Entonces yo puedo tener toda la plata y decirle a los directores qué es lo que tienen que hacer. Entonces, de ese modo yo quedo afuera de la responsabilidad. Por eso la sociedad anónima no está incluida dentro de las sociedades que pueden hacer este negocio, pueden tener farmacia. Entonces dice, sí puede la SRL. La SRL indica que los socios son socios gerentes. Quiere decir que como directores tienen responsabilidad. Y por otro lado habla de las comanditas simples. Y las comanditas simples se caracterizan, es otro tipo societario, otra forma de sociedad, en la cual hay algunos que aportan solo trabajo y otros que aportan capital. Y tiene justamente esta previsión, dice, los que solo aportan capital no pueden estar en la dirección técnica. Y acá, en el negocio de las farmacias, la dirección técnica, por lo que dijimos antes, qué se pide, qué se prepara, tiene que estar en cabeza pura y exclusivamente de farmacéuticos, de profesionales farmacéuticos, bioquímicos y demás. Entonces, lo que decían otros es, bueno, no, pero esto en realidad es algo antiguo, es una iniquidad, es algo injusto que las sociedades anónimas no y las SRL sí. Bueno, justamente la ley lo tuvo en cuenta y no cambió desde que se hizo la ley las responsabilidades de los socios. La ley lo tuvo en cuenta, es algo actual y claramente indica esto. Cumplí en poco tiempo, ¿no? Ah, sí, muy bien. Yo quiero agregar otra cosa. El negocio de los medicamentos que contaba Graciela incluye, laboratorios con los visitadores médicos que van a visitar a los médicos, les regalan las muestras gratis, a los que en la jerga se llama valija, porque andan con la valijita. Ustedes vieron, cuando nunca estuvieron en la sala de espera del médico y llega el valija y pasa primero y uno se queda ahí esperando el turno. Bueno, el valija es muy importante porque es el que arregla la ana con el médico, que después significa, por ejemplo, que una vez por año el médico tenga un viaje a Londres por una semana para enterarse de qué va la cosa a nivel mundial, y se actualizan, de verdad se actualizan, ¿eh? Con un acompañante. Sí, también, exactamente, con una acompañante, tal cual. Sí, 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 sí.
Les daban los dos pasajes, sí. Y todavía si por alguna razón no viajaron un año, al año siguiente viajan el doble. Porque el presupuesto está. Así que los laboratorios nos cobran parte de toda esa propaganda en lo que nos facturan los remedios. Los laboratorios además le entregan los remedios a las droguerías, que son como los bolseros, ¿no? Las droguerías juntan remedios de todos los laboratorios y son los que distribuyen a farmacias. También un laboratorio puede vender a farmacias directamente, pero en general lo hacen a través de la droguería, que es el intermediario, que es el que organiza, qué sé yo qué. Y finalmente esto llega a las farmacias, a las distribuciones. Las farmacias, es cierto que es un negocio, pero también se insertan en la lógica de servicio público, porque la salud es un bien público y ningún Estado estaría tan loco como para prescindir de su control del servicio público. Y esto que contaba Graciela, de que las farmacias tienen turnos de atención para los fines de semana, implica que no puede haber no puede haber un lugar donde no haya una farmacia disponible en algún momento de las 24 horas de los 7 días de la semana. Siempre tiene que haber una farmacia disponible 24/7. El problema de las sociedades anónimas y de las farmacias estas que vienen de los drugstores, que son supermercados de remedios, es que podrían vulnerar este principio que le interesa a los estados provinciales y al Estado Nacional naturalmente, de hacer este aporte a la salud pública o al servicio público de salud. Y entonces, hacer como hace Pharmacity, al menos en la ciudad de Buenos Aires se ve, que en el término de 3 cuadras alrededor de las grandes avenidas, uno tiene 3 sucursales de Pharmacity, o una por manzana por lo menos, y después en los barrios no hay ninguna, porque donde no es negocio poner una Pharmacity no te la ponen. Y esto trasladado a la provincia de Buenos Aires, ¿cuántos barrios populares no serían de interés por no tener capacidad de consumo para que se instalara una Pharmacity, para que se instalara un establecimiento de obligación de tener las 24 horas abiertas, alguna de las farmacias, para cubrir la necesidad de salud? Solo habría... Discúlpame, Malala, un comentario. Hasta podría ser el título de nuestra jornada. ¿Qué pasa cuando el interés comercial supera el interés público? Sí, claro, ¿no? es esto. Entonces, la facultad regulatoria de las provincias aparece como una necesidad, ya no es un capricho, ya no es vamos a poner a alguien responsable para que no hagan barbaridades. No, esto es una necesidad de salud pública. En cualquier barriada, uno tiene que poder acceder a la medicación las 24 horas, los 7 días de la semana. Esto también era parte de la discusión de los colegios de farmacéuticos contra el criterio estrictamente mercantilista de las empresas estas comerciales. Creo que hemos terminado la primera etapa, nos despachamos todos con todo lo que queríamos. Acá van a encontrar en este fallo, y esto quiero decirlo nada más que para que cada uno lo mire como le parece, el problema del reglamento del Poder Judicial, fíjense de qué año es, y el problema de los conjueces, y cómo se convocan los conjueces, y por qué votan o no votan los miembros de la Corte, que también es algo que tendríamos que ver, a ver si esto está bien o está mal. ¿Nos vamos, Mariano? Buenísimo. Perdón, dale. No, buenísimo. Solamente un comentario más. Si bien en el año 91 fue la desregulación en la ciudad de Buenos Aires, tenemos que Mario Quintana, quien era el integrante de la mesa chica de Macri durante por lo menos la primera mitad de la presidencia de Macri, es fundador abiertamente de Pharmacity. No es que uno sospecha que es accionista, no, figura como fundador de Pharmacity en el año 97, cuando en el año 2015 Macri lo designa
como secretario de coordinación ministerial de la jefatura de gabinete en su gabinete, en ese momento él dice que se va a desprender de todas las acciones, cosa que no hace. En realidad renuncia a la presidencia únicamente de la sociedad anónima, a la presidencia del directorio de la sociedad anónima Pharmacity, pero conserva las acciones. Y a su vez tiene la mayoría de las acciones de una sociedad que es controlante de... vieron que hay sociedades que son controlantes de otras sociedades, poseyendo una cantidad determinada de acciones de las otras sociedades. Esto lo leemos cotidianamente en los diarios, lo escuchamos. Bueno, es una sociedad que es controlante de una gran cantidad de acciones de Pharmacity, sociedad en la cual Mario Quintana sigue siendo dueño de la mayoría de las acciones. Ahora sí, era solamente para introducir esto de Mario Quintana y el porqué de este título que ahora le estoy poniendo, ¿no? Cuando el poder económico tiene, ¿qué tiene más fuerza? ¿El poder económico o los poderes estatales, en este caso la salud pública? Nos dividimos en salas, en una de ellas te pido, Marcelo, como hasta ahora, que en la de los abogados, para que estés allí. Bueno, Malala va a estar en la otra y yo voy a volar por Acá una y Victoria, por estaba, otra, ¿sí? sí. Sí, vamos. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, Bueno, buen día. ahora, Hola, buen día a todos. ¿quién era que preguntaba por qué, en algunas provincias o por qué algunas sociedades? Ahora no me acuerdo. Había una pregunta muy interesante en el chat, a ver si la encuentro. A ver. No, ahora no la encuentro, pero me pareció tan interesante. A ver acá, Fuentes, Rubén, no pudo ingresar Pharmacity, pero en la provincia de Buenos Aires empezaron a florecer los puntos Pharma y las Pharma Más. ¿Cuál es la diferencia? Debe ser, el tipo, no lo sé estrictamente, pero debe ser la selección del tipo societario, que les habrá permitido ingresar porque se adecua el tipo societario a lo que habilita la legislación de la provincia. Pero perdóname, Marta, lo que está empezando a pasar es lo que vos dijiste, pero paradójicamente al revés. A ver, contá. Dentro de Lanús tenés 2 puntos farma y una farma más. Después de las 10 de la noche no tenés farmacia. Tenés que ir a un barrio a agarrar el auto y empezar a andar en el auto, porque claro, como ellas tienen copado el negocio en el centro, los que vivimos en el centro no tenemos cómo conseguir medicamentos. Al revés, mira. Porque solamente se instalan en el centro, donde la expectativa comercial es mucho más interesante que en los barrios, ponerle. Claro, pero nos dejaron sin farmacia. Sí. Y este es un problema de la autoridad regulatoria. Perdón, Igual, no casualmente son intendencias que pertenecen a Cambiemos, en donde son más fuertes. Esto de las facultades delegadas es un asunto muy serio, porque lo que contaba Graciela hoy, ¿no? El litio, por ejemplo, que es una fuente de ingresos fundamental para la Argentina, el petróleo, vaca muerta y demás, los recursos naturales, según la Constitución del 94, quedaron reservados para las provincias, cuando en realidad pensar que los recursos naturales sean exclusivamente de las provincias implica condenar a las provincias que carecen de esos recursos a participar en del rédito económico que esos recursos pueden brindar, siendo que nosotros somos todos un mismo país. Así que es muy discutible, es muy problemático y no es tan fácil de solucionar. Esto es más o menos cómo resolver, cómo se reparten
el ingreso por impuestos, el ingreso nacional por impuestos a las provincias, ¿no? Es muy complicado. Malala, sería como que la búsqueda sería buscar un federalismo más por consenso y solidario que por lo que la Constitución debería Bueno, indicar. pero cuando llegamos al presupuesto, la solidaridad se acabó, ¿no? Igual, perdón, Malala, en el tema puntual del litio, estoy cercano al tema, las provincias productoras que tienen extracción de litio firmaron un acuerdo con ITEC y están de alguna forma coparticipando todo lo que tenga que ver con los beneficios de la producción del litio. Para darte un ejemplo, se está armando en este momento una planta de producción de placas de baterías de litio, y es un acuerdo entre las provincias, la provincia de Buenos Aires y ITEC. Pero porque la provincia de Buenos Aires está poniendo la industrialización. Exacto, pero Claro. también hay una especie de acuerdo de distribución de márgenes, digamos, ¿no? Porque si no, yo diría, bueno, a mí para comprarme el litio y arreglar. Resolvemos en este periodo, digamos, mientras yo sea gobernador, extraemos todo el litio, lo vendemos todo. Y chao. ¿No? Sí, sí, Y ese es acá, el la extracción de productos naturales debe pensar en generaciones futuras, debe hacerse con una planificación nacional y sin perjudicar al futuro también. Bueno, es tema de otra cuestión, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo insertan los bienes públicos con los intereses privados. Porque es ineludiblemente, a ver, nosotros necesitamos el interés privado, porque ¿quién te pone una farmacia solamente por interés público? Si no, las farmacias tendrían que ser estatales, el expendio de remedios tendría que ser estatal, el Estado no entra en la distribución de medicamentos si no es a través del sistema de salud pública en los hospitales públicos, porque no tiene capacidad para afrontar eso el Estado Nacional. Y además porque nuestro sistema, bueno, nosotros estamos en un capitalismo, no sería admisible políticamente, no se podría hacer. De manera que se necesita una distribución de medicamentos a través de intereses privados. Y estos intereses privados tienen que insertarse en las directrices de los intereses públicos. No es tan sencillo. Malala, perdón. Sí. Quería hacer una consulta. En función de lo que hablábamos, me vino a la cabeza, bueno, el modelo de Pharmacity toma el modelo, por ejemplo, yankee de Walgreens, con una cadena que se llama Wayne, que tienen hasta góndola de alimentos en el medio, donde mucho del negocio está en la venta de los medicamentos de venta libre, en góndolas. Por otro lado, me lleva a pensar, que lo ponía ahí, digo, la ley que, o sea, lo que sucedió con ILIA y los laboratorios, muchísimos años después, lo que fue la ley de genéricos y el poder que tienen los laboratorios y toda la cadena vinculada a lo que tiene que ver con medicamentos. Mi pregunta es, cuando algo se vuelve tan monopólico, así sea solo en la región de Cava, y el vínculo comercial que puede tener una empresa como Pharmacity con las droguerías, con Roemers, con Pfizer, con quien sea, a la vez el Estado hace acuerdos con esas empresas para proveer, por ejemplo, todo lo que es medicamento de plan médico obligatorio, todo lo que es oncológico, VIH. ¿A qué punto en su negociación no actúan de manera extorsiva con el Estado? Siempre actúan de manera extorsiva. Sí, claro, siempre actúan de manera... No tenemos fabricación, en algún momento hemos llegado a tener fabricación de medicamentos en Santa Fe. Claro, por ejemplo, yo soy rosarina. Genérico. En Rosario se elaboró el primer método vinculado con la interrupción del embarazo, en su momento con la doctora Fein. Y otro de los casos que yo daba a Rosario, si bien es otra índole comercial, pero sí tiene que ver con la regulación que puede aplicar cada provincia, la cadena Grido de helados, que es una cadena cordobesa, cuando intentó instalarse en Rosario, que supuestamente es como la capital del helado artesanal, la Cámara de Comercio de todos los heladeros se presentaron al Estado provincial
y se encontró una regulación de la cantidad de cadenas que podía haber, incluso por barrios, porque también lo que sucede es que comercialmente es mucha la competencia en términos de precio. En Pharmacity es muy común encontrar que te digan que te sale más barato el remedio llevándotelo con el descuento de ellos, que incluso con el descuento que te da la prepaga, que puede ser una prepaga premium, y los valores, más todo lo que hay alrededor, es muy diferente. Acá en Avenida Newbery y Álvarez Thomas, es un caso que incluso es muy triste, porque hay una farmacia de barrio enfrente a la que prácticamente no entra nadie, pero honestamente, si uno pregunta el valor de un mismo medicamento en Pharmacity, o lo presenta en la farmacia, yo me animo a decir, entre un 30 y un 35% superior en la farmacia de barrio. O sea, no entra también en todo este análisis de si pueden o no por el tipo de sociedades y eso, un manejo de competencia desleal, de monopolio. Y ahora, esto es lo que yo quería ver, ahora que vos decís esto. Una cosa es, el trasfondo de toda esta cuestión es económico, es comercial y es ejercicio del poder, de los poderes reales, en contra de las regulaciones estatales, Claro. que transita por los problemas de la ley comercial. La ley de salud y las formas societarias. Pero el conflicto real no es las formas societarias o la ley de salud. El conflicto real es poderes reales contra intereses estatales, que vos claramente acabas de poner. Incluso cuando el Estado puede ser el mayor comprador, imagino yo que por la estructura sanitaria que tenemos pública, debe ser uno de los mejores compradores, incluso con PAMI. Cuando se hablaba de la vacuna Pfizer, salió Carla Bisotti a explicar que tenemos un contrato millonario con Pfizer por otro tipo de medicamentos que se dan para PAMI y todo. Y PAMI aún es el mayor comprador de medicamentos del país. Es el mayor. Y aún así actúan de manera extorsiva. Sí. Pero y como lo hacen ahora a nivel mundial con el tema de la pandemia, de la misma forma. Pero porque no hay competencia, o sea, si nosotros tuviéramos... Porque no hay competencia, porque el mercado de los laboratorios está distribuido de manera que uno no toca el ámbito del otro. El que te hace la vitamina C es el laboratorio tal. El que te hace el antiespasmódico es el laboratorio cual. Tenés algún sucedáneo, por eso la ley de genéricos. Para los laboratorios chiquitos, para que los laboratorios chiquitos puedan subsistir. Igual ningún laboratorio es pobre, ¿eh? No, Ningún laboratorio pasa a penurias económicas. Ninguno. Pero es un negocio, la verdad que es un negocio. Y son como cajas chinas. Como explicaba Graciela, son sociedades que cubren otras sociedades. Pero el conflicto es ese. Acá se resuelve, y se resuelve sobre las facultades delegadas por no delegadas de las provincias, la facultad de la provincia de regulación, y qué sé yo qué. Esto es lo que se resuelve en el fallo. El interés realmente de la cuestión es un interés económico y de manejo del poder. Después, si lo traducimos en cuestiones legales, las cuestiones legales son la forma en que el Estado provincial encontró para frenar el avance de Pharmacity. Y al Estado provincial le interesaba frenar el avance de Pharmacity por una cuestión económica y política, naturalmente. Perdón, yo quería agregar algo. Bueno, acá no está Pharmacity, pero está Farmar. Estoy en Tucumán, ¿no? Está Farmar, Farmacia del Pueblo, Unión. Entonces son grupos poderosos que no tienen una farmacia, sino están distribuidas en toda la provincia. Y tienen también ese mismo poder que Pharmacity. Deben de estar también, me imagino. La pregunta es, ¿el gobierno provincial es el que tiene que, digamos, tratar de regular?
regular ese tipo de porque es impresionante, parecen no sé, parecen esos yuyos que crecen en el campo, Sí. así, impresionante la cantidad Bueno, de... es facultad no delegada, que el gobierno provincial tranquilamente puede regular. Pero no lo hace. No. Bueno, a ver, lo que contaba la compañera, de que, a ver, están regulando el ingreso de una cadena de venta de helado para no perjudicar a Bueno, los acá comerciantes esa locales, empresa imagínate. tiene miles. Claramente se puede regular. No, Pero no. hay leyes que están para esa regulación, hay leyes Bueno, si creadas. No, el Estado provincial tiene que dictarlas, porque las Claro. regulaciones no solamente se logra regular una actividad comercial a través de leyes provinciales o nacionales, sino también municipales. Le cobrás más impuestos por alguna razón, le cobrás más tasa por alguna otra razón, y ya el negocio no le conviene y ya lo regulaste. Y lo regulaste eufemísticamente, pero lo regulaste. El asunto es hacia dónde vamos y cuál es la ideología que vamos a sostener, ¿no? Y por eso contaba el compañero que en Lanús pasa lo que pasa, porque Lanús es un municipio que es del PRO. Yo quería mostrarles otra cosa también. En esta causa, la causa llegó a la corte durante el gobierno de Macri. Y estaba para que estuvo todo ese tiempo que estuvo allí en la corte, muchísimo tiempo, la expectativa de que la corte dijera esto mismo que dijo ahora, porque razonablemente esto es lo que iba a pasar. Sin embargo, la resolución sale ahora, el mes pasado, casualmente. Largamente después de haber pasado el tiempo político del gobierno que sostenía a Quintana. Quintana era parte del gobierno mientras que la resolución estaba en la corte. Casualmente, además, Rosenkrantz, por ejemplo, el presidente de la corte, no vota y no puede votar porque fue abogado de las farmacias, de Pharmacity. Y después Maqueda decide no votar. Punto. Puede alejarse y no votar. Entonces, como no alcanzaba la cantidad de votos para formar mayoría, la mayoría es de 3, nada más, porque como ellos son 5 miembros, con 3 que voten en el mismo sentido, ya tienen mayoría, tuvieron que salir a buscar con jueces. Para buscar con jueces, utilizaron el reglamento, el decreto reglamentario del funcionamiento de la Corte y de todo el Poder Judicial Nacional, que es el decreto 1285 del año 58, que es un decreto de la Libertadora. Año 58, 4 de febrero del 58. Que es todavía el decreto que rige toda la actividad en el Poder Judicial Nacional. ¿No es increíble? Que tengamos todavía, además tiene 63 años de vigencia, un decreto de la Libertadora regulando toda la actividad del Poder Judicial Nacional. ¿Y no se puede modificar eso, aprovechando este tipo de gobierno que hay ahora? No entiendo. Lo tiene que modificar. El Congreso tiene que dictar el reglamento de la Corte. De la Corte, del Poder Judicial. Al Congreso. Bueno. Malala, yo te quería hacer una pregunta. Ahora voy. Termino con esto y voy. Y entonces, dice el decreto que hay que salir a sortear entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Sortean y le toca a la doctora de Andreu, que es de Corrientes, y a Irurzun, que es juez federal de la Cámara Penal de Capital. A ver, las cámaras federales del interior del país son multifuero. Hacen penal, civil, comercial, todo. Porque las cámaras federales de las provincias son multifuero. En Capital, las cámaras federales están divididas por fuero.
La doctora Sotelo, de Corrientes, es una multifuero, así que esta materia ella la conoce. El doctor Irursum, que fue sorteado, es de la Cámara Penal de Capital, no es su materia. Sin embargo, Irursum vota con la mayoría, con Hayton, por ejemplo, bueno, porque esto se endereza, digamos, se debe charlar. Y Sotelo, Sotelo de Andreu, vota en contra, dándole la razón a Pharmacity. Pero queda en minoría y el fallo sale. Rosenkrantz se excusa. Maqueda decide no votar, como si no fuera obligación de los jueces votar. Acá, Y admite que no vote porque no tiene ganas. y hay galletas. Esto no está en el reglamento, en ningún reglamento. Los jueces no pueden no votar porque sí. Si no van a votar, tienen que explicar por qué. Y, por ejemplo, la razón que da Rosenkrantz es razonable. Yo fui abogado de Pharmacity, ahora no puedo intervenir. Me tengo que excusar. Es más, si votara Rosenkrantz, incurriría en una de las causales de prevaricato. ¿Sí? Bueno, ahora, preguntas. Tati, dale. Sí, yo quería, la descripción que han hecho de la situación de salud es muy interesante, estoy muy contenta porque es la primera vez que escucho así públicamente que se deschave lo que pasa en salud. No hay nadie preso por haber hecho algo malo en salud. O sea, los tribunales de ética existen a través de los colegios, está el seguro que pagan todos los médicos y todos los profesionales, y la corrupción llega no solamente en lo privado, sino también en lo público. Una pregunta que yo hago, quizás es una utopía, ¿no podría existir en algún momento una estructura judicial para los temas aberrantes de salud, ya sea prueba de medicamentos en pacientes, operaciones que no corresponden, abusos? Tati, todo eso transita por lo que se llama mala praxis, que puede ser mala praxis médica, mala praxis farmacéutica, mala praxis odontológica, todo eso es mala praxis. Y eso es delito, está en el Código Penal y hay un montón de gente condenada, ¿eh? Y todo hay que hacer juicio. Y pierden la matrícula y no pueden volver a trabajar de eso. Hay muchísima gente condenada por eso. El caso de la periodista de TN fue uno de los más emblemáticos por toda la cadena que termina incluso con eso porque lo conocimos, pero hay un montón de gente condenada por mala praxis. ¿Condenada y que le han quitado matrícula? Obviamente. Porque yo le pregunté hace poco en un congreso de ética médica, si había gente que le habían quitado la matrícula y me habían... Es sintomático, Tati. Es sintomático porque la condena obliga a quitarlo de la matrícula. Es sintomático. Porque yo lo he visto que paga el seguro por mala praxis los daños hechos. No, esto es otra cosa. Esta es la causa civil. Pero a veces la causa civil de daños y perjuicios termina, porque rige la prueba diferente. Si hay duda, en el civil la duda favorece a la víctima, pero si hay duda en el penal, la duda favorece al imputado. En el civil, entonces, la duda hace que la víctima cobre, y en el penal la misma duda hace que no se lo condene. Si no hay duda y se lo condena, es obligatorio quitarlo de la matrícula, no puede seguir ejerciendo. Pero tiene que ser que no haya duda. Una pregunta, ¿un juez puede ser abogado de un comercio? ¿Deberían no ser así? Los jueces no pueden ejercer la profesión, no pueden. Y entonces, ¿y ese que ejercía la profesión que vos acababas de decir? ¿Cuál? Con Pharmacity. Antes de ser juez. Antes. No, por eso hace bien en decir, yo fui abogado pasado, antes de ser juez. A ver, María Celeste, porque nos va a llevar Mari a la general.
Hola, hola, Malala. Hola, un placer escucharte. Yo soy bioquímica y entiendo la situación, la vivencio desde adentro. Y no, por un lado hablaba esto del negocio, que es así, que es un acuerdo desde lo farmacéutico, desde lo bioquímico también, ¿no? Digamos, el que hace infecto no se pisa con el que hace clínica, el que hace... Esto es así, y es así, lamentablemente. Y bueno, y lo que hablaban las compañeras recién, digo, esto pasó en los 90 con los supermercados, hipermercados que terminaron destrozando los almacenes de barrio, digamos, los almacenes donde íbamos a comprar, donde estaba la listita del fiado y demás, y esto viene incrementando y digo, y va esto, ¿no? También la compañera decía, bueno, el caso Sanola, ¿se acuerdan del tema de los medicamentos que le pasaban agua destilada a los pacientes oncológicos? Digamos, hay condena, de hecho, y hay condena en profesionales que, digamos, si yo doy un análisis de VIH erróneo o se lo doy a otra persona o lo digo, digamos, no voy a los protocolos, pierdo mi matrícula. Entonces, digamos, sí que hay. Obviamente hay gente mucho más poderosa que tiene estos acuerdos y nos excede, pero digo, hay leyes, digamos, presentadas, hay proyectos de ley presentadas para que esto no suceda, digamos, como pasó en los 90, que ya no queda un almacén de barrio, por ejemplo, ¿no? Digo, por decir, digo, Grido terminará con las heladerías y Pharmacity terminará con las farmacias de barrio. Bueno, la verdad es que yo sepa, no, por supuesto, está la ley antitrust, la ley antimonopolio, Sí. que son eternas, digo, son de la primera presidencia de Perón. Y esto es claro. Y después, bueno, vos ves, esto es una facultad regulatoria Totalmente. de provincias. Sí. Malala, quisiera agregar algo, perdón, en relación a eso, Alejandra, de acá de Rosario. Acá en Rosario hubo una regulación que evitó que Jaguar instale nuevos supermercados, porque hay una ley de grandes superficies que evita esta cuestión, ¿no?, de instalación de grandes superficies, y se cumple. Del municipio, ¿o no? Claro, sí. Hay tantas formas de controlar el mercado que no necesariamente tiene que ser una ley. Por ejemplo, cobras más impuestos y ya está, ya el negocio se le arruinó. ¿Qué sé yo? Claro, acá, bueno, se presentó una queja de grandes supermercados y se logró que se evite la instalación de Jaguar en su momento, y nunca más pudo instalarse ningún supermercado de estas grandes cadenas acá en la ciudad. Acá veo la mano levantada de Cristina Bottini. Que ya tiene micrófono. Sí, yo quería, me quedé cuando Malala hablaba de las regulaciones a nivel municipal, no solo a nivel nacional ni provincial, y recordé que quizás sirva como ejemplo de lo que podría pasar. Recordé un tiempo en los 90 que estuve viviendo en una ciudad que se llama Coronel Dorrego, que es cercana a la costa, acá en la provincia de Buenos Aires, cuando desembarcó en Coronel Dorrego una cooperativa, un gran supermercado, la cooperativa obrera, y bajó los precios abruptamente hasta que logró que se cerraran la mayoría de los negocios que podían hacerle sombra, competencia, ¿no? Y una vez que tomó todo el mercado de Coronel Dorrego, reguló los precios a su antojo. Cuando yo estuve viviendo ahí, el único lugar al que se podía ir a comprar verduras y cosas era la cooperativa, porque no había negocios de barrio que realmente trajeran verduras y otro tipo de cosas, puesto que no era redituable para ellos. O sea, lo que logró esa gran cadena en realidad fue tomar todo el mercado. Y de ahí se abastecía también otra ciudad que es costera, que se llama Montehermoso. Eso me vino a la mente cuando Malala hablaba de lo que son las regulaciones municipales, cuando no hay regulaciones municipales. Eso quería aportar. Andrea Encetti está pidiendo que le den micrófono, levanta la mano por el chat. Sí, es el modo, pero... Ahí Mari le va a pasar el micrófono, le va a dar audio. Que ella se reactive. Ahí está, Andrea, adelante.
Sigo teniendo el problema de aplauso o manito. Dos cuestiones únicamente. Una era preguntar si, así como funcionó en Santa Fe la manufactura de medicamentos, si existe algo ya así o si es una manera de combatir lo que existe actualmente con estos monopolios, acuerdos, por ejemplo, como los con Richmond o con Sigman, para que el Estado tenga una participación, si no la totalidad, en la elaboración de los medicamentos. Y por otro lado, que en el mail hablaban de quizás elaborar propuestas, más que una propuesta en realidad es una consulta. Yo cuando he buscado por mi laburo, yo soy productora audiovisual, alguna causa para leer un testimonio, para acompañar algún libro, siempre me aparece una página que se llama InfoJust, que para los no abogados es ilegible, o algún artículo libre, y pensaba que en el mundo audiovisual existe una página que pertenece al grupo Amazon, que se llama IMDb, donde a partir del rodante o el crédito de una película, ellos arman automáticamente la lista de todos los que participaron, en elenco y en equipo, y qué rol jugó cada uno. Si yo voy a determinada película y aprieto en uno de los técnicos, me va a llevar a la biografía del técnico y me va a contar en qué otras películas, programas de televisión o incluso hasta un poco de su biografía. ¿No existe algo así con las figuras más relevantes de causas en el sistema judicial, de manera que yo, por ejemplo, No, nada. El sistema informático judicial es prehistórico. Es nuevo y ya es prehistórico. O sea, por no ejemplo, existe. Cuando escuchaba a Cristina en el último alegato y ella explicaba cómo este Hornos había estado acá, pero después se fue de acá y después volvió acá, yo digo, Hay si una, una digitalización, una ONG privada que hizo eso, que llamaba Justiciapedia, pero en realidad era del grupo, digamos, del PRO, en general, aunque son, viste, ONG, pero la información que te daban era información interesada. Claro, acá sería como, si agarro una causa, o sea, funciona automáticamente IMDb, si uno quiere cargar información tiene que tener una membresía pro que cuesta una fortuna, y es muy difícil también modificar la información que la página carga porque la toma del rodante de la película... Te digo, no existe, no solamente no existe, sino que esa información, y esto ya que estamos hablando de noticias judiciales, es la información que manejan los abogados del fuero, que es el know-how de los abogados. Porque el know-how, digamos, el saber quién es quién en el Poder Judicial implica poder pronosticar cómo va a resolver. O sea que deliberadamente se espera que... No tanto deliberadamente, esta posibilidad no existía antiguamente. Esta posibilidad es bastante reciente. El sistema judicial es un sistema que se mueve como un dinosaurio, es lento y no se ayorna rápidamente. Y la posibilidad de que vos googlees a alguien y sepas quién es bastante reciente. Okay. Y te digo, se maneja, es esto. El abogado importante, digamos, es importante a fuerza de haber trajinado y conocer el quién es quién. Y el quién es quién le facilita, por supuesto que tiene que saber derecho, pero le facilita su tarea. Y o sea, ¿quién paga eso? Hay una base de lobby importante, o sea, en el manejo. Lobby, no es lobby, es conocimiento previo. No es necesario hacer el lobby, no hay por qué ir a ver al juez para convencerlo de que vos tenés razón. Vos ya sabés por qué lado va a andar, porque vos lo venís siguiendo. Pero se sabe dentro de ese círculo. Si yo agarro una noticia que me menciona Hornos, yo digo, a ver, ¿qué hizo este señor Hornos? No tengo dónde ir. A ver, ¿cómo va a resolver Hornos esto? Sí, ya, porque yo le vengo conociendo la trayectoria, le leo los fallos. A mí, ¿sabes lo que me pasó? Mira, te cuento, yo tengo una línea, yo fui jueza muchos años. Ahora soy la interventora del Servicio Penitenciario Federal. Entro a Devoto, a una mesa de diálogo con las personas privadas de libertad que están alojadas en Devoto. Uno se para, viene, me saluda y me dice, yo conozco su fallo, doctora. ¿Entendés? En el ambiente se conocen las cosas que uno hace.
Y es eso. Y entonces, y yo le gustaba, porque bueno, le había resuelto cosas a favor de él. Pero esto es el asunto. Dentro del círculo del mundo judicial, abogados, a lo sumo encontraré un artículo de Wikipedia como para saber, y depende quién lo retocó, como vos decís, si esta es una página que le pertenece a la derecha, si es un, no sé. Esa página hacía las relaciones porque el sistema judicial se nutre siempre de la misma gente. Como todos, a ver, la que contaba que era bioquímica, ¿cuántos bioquímicos habrá en la familia? Seguramente conoció en la facultad, y sus amigos son los que obtuvo de su actividad profesional o de su facultad, y esto es así en todas las actividades. Bueno, es todo un mundo, es un barrio. Okay. Y sobre la otra pregunta, sobre los acuerdos que podría llegar a hacer el gobierno para tener mayor acceso al manejo de los medicamentos y a la distribución también, la posibilidad de elaborar, como se hizo acá en Santa Fe. Que eso es alta política. Claro. Mucho más que el armado de las listas. ¿Puedo comentar algo de Santa Fe? Me queda una espantada que la perdí, perdón, pero igual, te escuchamos, Marcelo, mientras, dale. Santa Fe tuvo desde siempre una política sanitaria bastante estricta. Se comenta, yo soy santafesino, y se comenta casi con orgullo. ¿Cómo? No sabía que era santafesino. Efectivamente. De la provincia de Santa Fe en el norte, en la entrada de mi pueblo hay un cartel que dice bienvenidos al Chaco argentino. Claro. Que es San Cristóbal, que está al norte de la provincia, está en el centro norte. Pero en Santa Fe, por ejemplo, decía que tuvo un sistema y un cuidado de salud específico. Se comenta con orgullo, por ejemplo, para todos los santafesinos, que Coca-Cola no pudo entrar en la provincia durante muchísimos años porque no puso a disposición del Ministerio de Salud, que era el que controlaba y demás, la fórmula. Querían chequear que la fórmula no sea nociva. Y como Coca-Cola no se lo dio durante muchísimos años, no pudo entrar, hasta que obviamente habrá cambiado algún gobierno y pudo. Pero con lo que comentaba, lo que consultaba Andrea, Santa Fe está produciendo misoprostol. Este es el primero que tuvo capacidad y producir misoprostol. Fue muy importante el aporte que hizo Santa Fe con esto. Y Argentina tiene la UBA, por ejemplo, las universidades de medicina y de farmacia y bioquímica manejan los hospitales. Hay 4 o 5 hospitales, entre los cuales está el Clínica y otros, que tienen capacidad de fabricar medicamentos, pero en la noche de los bastones largos le sacaron esa capacidad para hacer. O sea, esto es un avance que se hace sin prisa y sin pausa. Entonces, eso no se recompuso. Argentina en la época de Perón producía medicamentos de todo tipo que antes no se producían. Medicamentos, por ejemplo, para la diabetes. Insulina, por primera vez, se empezó a fabricar en el país y se pudo acceder a tener medicamentos a precios muy bajos. Mi esposa es inmunodeprimida y gracias a la ley que se sacó en la época de el peronismo más bonito de la última época, con Cristina y con Néstor, hay una ley en la cual el Estado paga los medicamentos más caros, porque si no se pueden pagar a las obras sociales. El medicamento que toma mi mujer la vez pasada de casualidad pudo, porque como viene gratis, porque es un medicamento importado y demás, pudo de refilón leer el precio y salía 128.000 pesos. Y toma una vez al año, una vez al mes toma este medicamento. Y si no se muere, o sea, digamos, los laboratorios manejan mucho poder, manejan la salud de la gente. Es muy importante. Mucho poder económico. Exactamente. La mano levantada era de María Pedregal. Si querés, María. A ver, ella quiere hablar, pero a lo mejor María no le dio todavía el micrófono. Mari. Está desmuteada, ahora se muteó. Dale, desmuteate. Pará, no sé dónde está, se me fue. La perdí.
Yo No, la también. había desmuteado, pero ella hacía ruido. Es que perdió la cámara, pensó que era la cámara. No, no sé, pero la busco. Sí, perdió la cámara. Ahí está. Desmuteate, María. No puede. Creo que salió. ¿Vos la ves? Sí, la veo. Ahí está. A ver, desmuteate. Ahí está. Ahora sí. Está desmuteada. Listo. Por eso me saqué la mano, de que una compañera habló antes, que se llamaba Cristina, no sé qué, que habló sobre ese supermercado, esa cooperativa, que cuando ya se destrozó a los almacenes, empezó a poner los precios que quería. ¿Me están escuchando? Estás hablando muy bajito, acércate al micrófono, a ver. ¿Me están escuchando? Sí. Ahora un poco mejor. Bueno, y me hizo acordar tanto a Mañeto, que así logró todos los cientos y cientos de canales, de radios, de medios, haciendo eso, sacándole el fútbol a uno y poniéndoselo y sucesivamente, igual que ese almacén, nada más. Es la misma operatoria del cable, ¿no? Exactamente, exactamente. Es la misma operatoria del cable y por eso Fiverr se queda con todo y te anula las cooperativas que te daban la señal. Tal cual, exacto. Bueno, Sí, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, solamente que es como una mancha de aceite que llega a todas las actividades. Tal cual, tal cual. Esa tontera quería decir. Y la única solución para esto es regular. Exacto, regular. ¿No? Y si no, como dije la otra vez, no usar. Ya está. Bueno, pero hay cosas que los medicamentos no podés no usar. Ah, no, eso no. Hablaba de a ver, Román levantó la mano. Sí, ¿qué tal? Buen día. Estaba escuchando y quería hacer una referencia cortita respecto a lo que hablaban recién, ya sea Pharmacity, lo que estábamos hablando con respecto a la cooperativa obrera ahí cerca de Montehermoso, creo, Coronel Dorrego. Y lo que hablaban de Santa Fe, con respecto a la entrada de Coca-Cola y la fabricación del producto. Y siempre estamos dando vuelta en el mismo tema nuclear, que es la ley de defensa del consumidor y la ley de defensa de la competencia. Y qué hacemos con los monopolios, los oligopolios. Y que no obstante hay una regulación específica. Hay un derecho en la letra. Que hay jueces, que hay que decirlo también, hay jueces y hay un poder judicial, un sector del poder judicial que no se le anima a las grandes corporaciones, a las grandes sociedades. Aplicar el derecho, lo único que tienen que hacer los jueces, los magistrados, los funcionarios judiciales, es aplicar el derecho, porque la ley de defensa de la competencia, la ley de defensa del consumidor, la ley antimonopolio, está todo eso. Sencillamente hay que aplicarlo. Lo que necesitamos son jueces valientes y que apliquen la ley. Realmente está bueno conversarlo, y Pharmacity, el caso nuclear de ahora, es algo que nos está preparando esta capacitación, y bueno, nos hace rever y reexaminar la temática, pero diciendo está todo, nada más que hay que aplicarlo. Es como el derecho que no se ejerce, letra muerta. Acá sencillamente me parece que habría que aplicar el derecho. Eso nada más era agregar. Me parece que sacamos conclusiones, ¿no? Sí. ¿No? Ya creo que esta charla arrojó conclusiones, ¿no? Malala, ¿querés sacar vos alguna conclusión? Y después, en todo caso, yo propongo para la próxima jornada lo que ya puse, adelanté en el mail que todos recibieron hace un par de días, y lo podemos... Eso, hablemos de la próxima, antes de irnos. Sí. Bueno, a ver, la idea un poquitito, después de estas jornadas que trataron temas que son jurídicos, judiciales, y que en realidad
influyen en toda nuestra vida cotidiana, nos estamos dando cuenta de qué poder, cuánto poder y cómo es el poder del Poder Judicial. Entonces, la propuesta que teníamos con Malala era que la posibilidad de que se reunieran por separado los que son abogados estudiantes de derecho, o sea, los que estaban en la sala 1, y el resto de la gente de distintas especialidades que además son muy ricas porque agregan a todo lo que es jurídico, agregan una mirada interesantísima desde el no especialista en leyes. Entonces la idea era que vieran la posibilidad de reunirse, quién puede tener, les podemos pasar el listado por mail, les podemos pasar el listado de la gente de la que era el aula 1 y de lo que era el aula 2, y si alguien tiene la posibilidad de armar cualquier sistema virtual, Zoom, Meet, Jitsi o cualquiera de estos, para reunirse y proponer, ¿qué proponen? Para reformar el Poder Judicial. O sea, no proponer, la idea no era proponer una ley sobre determinado tema, sino sobre el sistema judicial, el acceso al sistema judicial, la composición, cosas que sean factibles, no idealizadas, porque bueno, de esas todos tenemos, pero que sean factibles de llevar a la práctica, porque generalmente de ese tipo de propuestas se sacan cosas muy interesantes. Entonces, cómo se accede, el tema, el acceso también dentro de las distintas jurisdicciones, cómo es la llegada, qué pasa en el interior del país, cómo se llega a que un tema sea tratado y qué debería ser tratado a lo mejor por el Poder Judicial y a lo mejor por sistemas que ya existen y que están legislados pero que no se usan, que son sistemas de resolución de conflictos, que no llegan al Poder Judicial, la composición, el acceso, la equidad de género, todo ese tipo de situaciones, sistema de juicios por jurados, ¿elegimos o no elegimos los jueces? ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen este tipo de sistemas? Si se pueden reunir, o si no en forma individual, si tienen algunas propuestas para llegar, creo que sería muy interesante para la última jornada, donde no nos dividiríamos por aulas, porque las propuestas son las mismas absolutamente para todos, y a lo mejor poder darle un sentido, una mejor, un cauce mejor si se reúnen por grupos para poder formalizarlo. Malala. Yo quería decir que cualquier propuesta tiene que decir qué es lo que se busca, cómo se pretende lograr, digamos, el por qué y el para qué. Y las propuestas tendrían que ser para pensar Vamos a ponerlo en el chat, perdóname. Vamos a ponerlo en el chat. Bueno, no tendrían que ser cosas que se busca? Salir militar, que pudiéramos ¿Cómo se pretende? ¿Por qué hacemos esto y para qué lo hacemos? ¿Qué se busca? ¿Cómo se pretende lograr? Díctamelo, yo lo tengo. El por qué y el para qué. Y que fueran militables. Digo, porque que el Poder Judicial anda mal, todos sabemos que anda mal. Pero espero que arreglar el Poder Judicial no es una cuestión de abogados, es una decisión política. Y nosotros como militantes políticos tenemos que pensar en qué es lo que queremos del Poder Judicial y cómo podemos lograrlo. No podemos dejárselo solo a los abogados, señores, porque esto es mucho más grande. Porque si podemos saber lo que queremos del legislativo y lo que queremos del ejecutivo, tenemos que poder saber lo que queremos del judicial. Lo acabo de poner en el chat. Copié tus palabras. Ay, que me parecen precisas, además. Dice, ¿qué se busca? ¿Cómo se pretende lograr? El por qué y el para qué, y que sean militables y posibles. Agregué, ¿qué es lo que queremos del Poder Judicial y cómo proponemos lograrlo? Esto que decías vos, Malala, de que es algo más de la comunidad, yo comparto. Yo me acuerdo siempre de una frase que decía,
la guerra es algo demasiado duro como para dejárselo a los militares para que decidan. Y esto es lo mismo. Sí, Esto es lo mismo. La justicia es demasiado importante como para dejar que el Poder Judicial lo manejen solamente los abogados, ¿no? Bueno, en estas 3 jornadas hemos visto que cuando la Corte entra en asuntos que valen su peso en oro. Digamos, hay plata detrás de cada asunto, hay poder detrás de cada asunto, hay mucho manejo político y económico detrás de cada cosa que se resuelve en el Poder Judicial. No puede ser que nosotros sigamos pensando que la justicia tiene que ser justa. No, la justicia es un poder del Estado. Y como poder del Estado, además de que debe ser justa, también debe ser funcional a los intereses políticos del Estado, a las directrices ideológicas de un Estado democrático. La justicia, digo yo, no existe, es el Poder Judicial, perdón. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, a Graciela. ¿Podrías repetir, más allá de las precisiones de Malala, vos diste como una guía de los distintos temas sobre los que se podría abordar, tanto reforma judicial en particular, elección de jueces? Hiciste como un pequeño listado. ¿Podrías repetirlo, Graciela? Estás muteada. Lo que estaba anotando en el chat, para que tengamos como una guía, ponía que el Poder Judicial es el que administra justicia, el manejo político y económico y el verdadero poder detrás de lo que resuelve el Poder Judicial. La justicia es un concepto, el Poder Judicial es el que administra, debería administrar. Ahora digo lo que me pediste, la misma. Me había muteado porque si no se escucha el teclado detrás de lo que cada uno habla. Lo que estaba diciendo es, hay algunos puntos que son nodales. Uno de los puntos nodales, independientemente de cómo esté compuesto el Poder Judicial, es cómo se accede. Cómo se accede a que un determinado tema pueda ser resuelto de acuerdo a las leyes de nuestro país y de acuerdo a los criterios, además, las leyes, las reglamentaciones y demás, o sea, todo el cuerpo normativo. ¿Cómo se accede? Pero no solo cómo se accede desde las posibilidades económicas, porque no nos olvidemos que el que accede pagando un abogado muy caro accede de una determinada forma, y el que accede pagando el sistema gratuito que tienen los distintos colegios de abogados o la Universidad de Buenos Aires accede de otra determinada forma. O sea, esa sería una de las formas de acceso. Otra es el tema territorial, cómo se puede acceder desde lugares que son más remotos. Se han establecido durante los 12 años de nuestro gobierno anterior a este gobierno nuestro, se han establecido distintos sistemas de acceso, se podrían ver porque son interesantes, sistemas territoriales, me refiero. Después, cómo se accede al Poder Judicial en sí, o sea, ingresar al Poder Judicial con sistemas de equidad, sistemas de paridad de género. También es muy importante, y ahora se me ocurre que se puede agregar algo que ya vimos en algún momento, que es cuáles son los conceptos básicos, las cosas básicas que deberían saber nuestros jueces. En algún momento creo que hemos comentado el caso de un juez que en un examen para juez se le preguntó qué era el techo de cristal. Y no tenía idea de el techo de cristal. Transparentes, ¿no? Claro, empezó a hablar de transparencias, de no transparencias, o sea, no tenía idea de absolutamente nada de lo que tuviera que ver con política con problemáticas feministas, con problemáticas de la mujer, no feministas, problemáticas de la mujer. No tenía más pálida idea, y ese tipo había concursado para ser juez. O sea, ¿qué cosas mínimas deberían
pedirse a un juez para que sea tal, qué pasa con los juicios por jurados y los que no, cuál es la percepción que tenemos, si bien el juicio por jurado está legislado ya en nuestro país, pero qué pasa con la percepción que tenemos de eso. También un tema que se debate mucho, y sería interesante conocer la opinión de cada uno, es los jueces deberían ser eternos como lo son, más allá de que la Constitución dice que duran hasta los 75 años, eso ya es una eternidad, y que después de los 75 años, si quieren seguir, tienen que rendir un examen por 5 años más, no rendir un examen, es decir, volver a postularse por otros 5 años. En realidad todo presentan, actualmente se acepta esto, pero ya muchos han presentado y se les ha aceptado, la jueza Elena Hayton, por ejemplo, lo que en su momento se le aceptó a Fait, que siguió hasta los 90 y pico en que se murió. O sea, ¿tienen que ser eternos los jueces? ¿Cómo deben ser elegidos los jueces? ¿Sirve la elección de jueces desde el pueblo? ¿Sirve que los jueces se postulen? ¿Sirve que duren una determinada cantidad de años y después que dejen de serlo obligatoriamente? O sea, todo este tipo de situaciones que no son normalmente discutidas por nuestra comunidad y que deberían serlo, más allá de quienes son o no son abogados. Malala, me quedó algo en el tintero seguramente. Yo creo que no, yo creo que... Bueno, también pueden hablar del lenguaje. Muchos se quejaban del problema de la informatización. ¿Hasta dónde nos serviría un sistema informático? Porque, ojo, la Corte pagó $10 millones por el sistema informático que tiene. Y no sirve para nada. No, no sirve para nada. No sirve para nada. La publicidad... ¿Cómo deberían controlarse los jueces? ¿Cómo se pueden controlar los jueces? Sí, eso. ¿Cómo se controla que un juez trabaje o no trabaje? Que un juez delegue o no delegue. ¿Es la oralidad mejor que la escritura, por ejemplo? Había un viejo artículo de Oderigo que se llamaba tinta versus saliva, que era la discusión entre escritura y oralidad, ¿no? Por supuesto que los que son menos proclives a los cambios están a favor de la tinta, a favor de la escritura. Todo no puede ser oral tampoco. Las grandes causas, a ver, la quiebra del correo, ¿ustedes creen que la quiebra del correo podría tramitarse toda oralmente? Los 20 años de las discusiones, ¿podrían hacerse todas en un juicio oral? Hay un montón de consideraciones financieras, económicas, que se nos escapan realmente. Pero se puede pensar en alguna mixtura. Bueno, hay que... Y el control, ¿cómo se hace el control? Porque si no hay control... Levantó la mano Rubén. Sí, perdóname. Esto es más que una pregunta, es una reflexión en voz alta. A mí me encanta la idea del juicio por jurado. La pregunta que hago es, con ciertos grados de violencia social como los que estamos viviendo, ¿vos pensás que en un juicio penal, en donde se juzgue a un ladrón que le pegó un tiro a un comerciante, no nos estamos poniendo en manos de más violencia, pero esta vez institucional? Es una pregunta en voz alta que me hago, ¿eh? O sea, ¿y los jueces no participan de la misma concepción de sentido, de la misma construcción de sentido que los jurados? sí, el riesgo es el mismo. Sí. Sí. ¿No? Porque los jueces, ¿de dónde salen? Sí. Yo porque lo leo en los fallos, ¿eh? Uno lee las sentencias y lee el prejuicio en las sentencias. Claro, pero como vos decís, decorado con el lenguaje críptico. Claro.